Saben que en el plano regional e internacional uno de los títulos más importantes y por cierto más alentadores de esta mañana tiene que ver con que Nairobi Pinto, la corresponsal y jefa de corresponsales de la cadena Globovisión en Venezuela, ha aparecido sana y salva. Después de todo lo que se había gestado en torno finalmente a su figura en una Venezuela atravesada por un conflicto y una grieta enorme, que como ustedes saben ha estado muy expuesto en la vía pública, en las calles, en los últimos meses y que ha dejado más de 2 docenas de víctimas fatales, largas, por cierto, en las últimas semanas. Omar Lugo es periodista venezolano, está allí para contarnos lo último y mucho te agradezco, Omar, que puedas conversar con nosotros esta mañana. Paulino Rodríguez te saluda en Buenos Aires, buen día. Gracias, Paulino. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, en cualquier lugar del mundo donde sigan esta transmisión. Así es una buena noticia para los venezolanos iniciar esta Semana Santa con la liberación sana y salva de esta periodista cuyo caso había captado la atención nacional e internacional en el contexto actual de Venezuela. Aparentemente, ella llegó por sus propios medios durante la madrugada a una sede de Protección Civil, que es esta organización del Estado que cuida a las personas. El caso de ella fue bastante emblemático porque ocurrió en el contexto álgido de las protestas. Duró 8 días este secuestro, ya fue confirmada su liberación por las autoridades, inclusive por el cuerpo de policía científica, y también por el propio canal Globovisión, donde ella trabaja como jefa de corresponsalía, como ustedes han señalado, y ella es amiga de Gaby Arellano, que es una de las líderes de las protestas estudiantiles que han sacudido a Venezuela durante los 2 últimos meses. La señorita Arellano afirmó que el secuestro de Nairobi Pinto tenía un móvil político. Eso hasta ahora no ha sido verificado en estos últimos momentos cuando apareció Nairobi Pinto, pero imaginamos que será una de las líneas de investigación en las próximas horas, Paulino. Correcto. Nairobi habló ya, está declarando ante el juez, lo hizo, todavía no. ¿Se sabe algo al respecto? Lo que se sabe es que fue a un hospital, le hicieron exámenes forenses, su familia está yendo a buscarla. Esto ocurrió en una población llamada Cúa, que queda a unos 50 kilómetros de Caracas. Es parte de estas ciudades dormitorios donde viven muchas personas que trabajan en la ciudad. Paulino, pero hablando del contexto de estos secuestros, sobre todo porque esa zona de los llamados valles del Tuy suelen ser señaladas por autoridades como sede de bandas de secuestradores, de esas que operan en Venezuela. Independientemente de lo que se confirme sobre la naturaleza de este secuestro, valdría recordarle a nuestras audiencias que Venezuela ocupa el 5º lugar en el mundo en el top 20 de los países donde existen más riesgos de ser secuestrados. Esto según un informe del año pasado, finales de año, elaborado por la firma Control Risk y publicado en el portal businessinsider.com, que estudia temas de economía y tecnología. Es una encuesta, una investigación elaborada por este grupo y ubica en orden descendiente a México, India, Nigeria y Pakistán, y luego en el 5º lugar Venezuela, en esta amarga lista. Fuentes científicas y criminalísticas citadas por los medios locales, entre ellos el diario El Universal, que ha seguido muy de cerca este tema del secuestro, señala que fueron recibidas 382 denuncias en todo el país entre el 1 de enero y el 12 de noviembre de 2013. Esto sin incluir otros casos como los manejados directamente por un comando antiextorsión y secuestro, y también, obviamente, por los no denunciados, que se dicen los expertos del área, la mayor parte de estos casos no son denunciados, Paulino. Correcto. Es un tema muy importante a tomar en cuenta porque denota el contexto de la situación que vive Venezuela y que necesita respuestas
inmediatas y un concierto entre el propio gobierno y la oposición para buscar salidas a largo plazo a estos conflictos. Adelante, Paulino. A propósito de ello, Omar, ¿hay ves algún encauzamiento en las negociaciones? ¿Ves que puedan prosperar en el buen sentido, con alguna capacidad de respuesta frente a estos problemas, el diálogo entre Maduro y la oposición, etcétera? ¿O todavía está todo muy verde y todo en paños menores? En lo personal, como analista político y económico, veo pocas expectativas concretas. Te diré por qué. Hoy, por cierto, se cumple un año de la elección del presidente Nicolás Maduro por 250,000 votos sobre su contendor Enrique Capriles Radonsky, quien nunca reconoció este resultado y así lo ratificó la semana pasada en esta mesa de negociaciones. Le veo en lo personal pocas expectativas porque hay puntos de honor que están trancados. ¿Cuáles de ellos? La oposición pide una amnistía y liberación de lo que ellos califican como presos políticos. También pide, entre ellos Leopoldo López, por cierto, que es uno de los líderes de la oposición, del Partido Voluntad Popular, que ha sido calificado como terrorista por las investigaciones de la Fiscalía. Además, el movimiento estudiantil, que es el que inició esta ola de protestas en todo el país, y que se mantiene en las calles a esta hora inclusive, insisten en que sus colegas, sus compañeros sean liberados, los que están detenidos, y que además se investigue a fondo el exceso de la policía y de los militares en la represión de las protestas. Insisten además en que sean desarmados los llamados grupos parapoliciales y paramilitares a los que acusan de buena parte de los 41 asesinatos reportados durante estas semanas. Pero anoche el presidente Nicolás Maduro, en una entrevista muy clave para entender este contexto en el canal Venevisión, decía que no es tiempo de hablar de eso. Dice que al contrario es tiempo de hablar de justicia y que será creando con los caminos de paz, que son el respeto a la Constitución y la vida, es decir, en su opinión hay que aplicar castigos, justicia y no amnistías, al contrario de lo que reclama la oposición. Paulino, hay un detalle aquí en todo esto, que el presidente dice, todos los asesinatos, estoy citando textualmente, todos los asesinatos, los crímenes que hizo la derecha desde el pasado 12 de febrero, tienen que haber justicia de la agresión a la sociedad y del intento de caotizar al país. Es decir, el gobierno, el presidente está atribuyendo a lo que él llama la derecha, que es la oposición, los 41 muertos, mientras que la oposición culpa al exceso militar y a los colectivos estos parapoliciales, brazo armado del Partido Socialista Unido de Venezuela, de buena parte de estos asesinatos, inclusive con armas de fuego que son usadas solamente por la policía. Como veremos, este escenario está todavía bien complejo. Semana Santa ha dado una pequeña tregua, pero esperemos que haya sindéresis y se imponga la sensatez y de verdad prosperen estas mesas de negociación. Paulino. Omar, un abrazo, saludos a la distancia y gracias por este ratito. Gracias a ustedes, un abrazo donde quiera que estén. Chao.